Y te voy a nombrar por cualquier problema que pueda haber, Damián, en este simple, pero no por ello menos emotivo acto, coanfitrión de la reunión. Y los voy a dejar y nosotros nos vemos el lunes. Perfecto. Bueno, yo antes que te vaya, Fede, agradecerte siempre por la invitación, por la consideración. Así que un gusto estar acá compartiendo con todas las personas, con la materia. Así que bueno, muy dispuesto y con muchas ganas de hablar y bueno, compartir sobre Bolivia y las impresiones también que tienen todos, que siempre ayudan a generar un debate bastante interesante. Nos estamos Bueno, viendo, un abrazo. bueno, Fernando, la verdad es que somos todo oídos. Hemos vivido una jornada sumamente intensa el domingo, siguiendo el proceso en Bolivia. Y bueno, la verdad con un resultado sorpresivo, pero realmente muy reconfortante, que de todas formas sorprende un poco, o aparentemente sorprendía, por un lado en relación a lo que se venía hablando, y por otro, de las encuestas y demás, y por otro lado en relación a lo que, bueno, uno se suponía. Pero evidentemente ahí había un trabajo por debajo que era muy, muy importante. Y bueno, un poco entonces iniciar con tu mirada sobre las elecciones, sobre todo el proceso desde el golpe de Estado del año pasado. Y, y bueno, empezar por ahí, después, como decía Federico, ver si vamos un poco más hacia atrás, hacia el surgimiento mismo del MAS y los gobiernos de Evo Morales. Pero bueno, en principio hablemos de lo del domingo, que bien vale la pena. Perfecto, Damián. Bueno, como ustedes sabrán, el domingo se hicieron las elecciones después de muchas suspensiones vinculadas a distintas presiones por parte del gobierno de facto que fueron alargando esta crisis política boliviana y que esta crisis política se fue agudizando porque también saltó el componente sanitario por el tema de la pandemia, el componente económico que cada vez fue tomando mayor preponderancia en el panorama debido a muchos desaciertos por parte del gobierno de Yanine Áñez, el gobierno de facto, que fueron generando todo condiciones para lo que pasó el anterior domingo. En un punto, bueno, las claves para entender las elecciones y la recuperación del MAS, bueno, es interesante tomar algunas cuestiones que me gustaría tenerlas en cuenta. Una es que el MAS produjo un rápido rearticulamiento respecto a lo que pasó en el golpe. ¿A qué me refiero con esto? Que una vez desarrollado el golpe, el MAS y PSP convoca a un ampliado en el mes de diciembre, y ese ampliado en el mes de diciembre empieza a marcar una hoja de ruta de cara a lo que vendría en este año. Más destacadas, vuelve a una cuestión que a veces pasa desapercibida, pero vuelve a darle forma y cara al IPCP. Poca gente a veces sabe qué significa el IPCP, si no se acostumbra a decir solo MAS. Bueno, el MAS es un partido político, pero cuando se habla del IPCP es el instrumento político por la soberanía de los pueblos, es decir, que todos los organismos y todas las organizaciones sociales se organizan en una matriz para dar forma a ese partido político que termina siendo el MAS IPCP. En ese sentido, esa vuelta a la raíz del MAS IPCP permite un procesamiento de lo que fue el golpe de Estado y de todos los errores que se fueron cometiendo en la gestión de Evo y bueno, el desgaste que se fue dando y también por qué se produjo esa situación. Algo que también va pasando en ese sentido es las pugnas que hay internas dentro del MAS, pero que hay algo característico del MAS y PCP, es que esas pugnas nunca terminan en una ruptura del MAS y PCP, sino que por el contrario fortalecen al MAS y PCP, que después se termina siempre encauzando en una vía electoral. En ese sentido, el MAS y PCP es un partido político bastante sui generis, pero con una capacidad de siempre encauzar esos problemas y llevarlos al tema democrático. En ese sentido, el MAS y PCP, bueno, ante esa rearticulación, ante el retorno al núcleo que es el IPCP, empieza a trazar la carrera. En ese sentido, también se genera una cuestión interna respecto a la elección del binomio electoral. Eso es una cuestión bastante interesante porque surgen distintas figuras para poder, en este sentido, ver quién encabezaría la fórmula. Se, estaban como posibilidades que venían del IPCP
David Choquehuanca como presidente, Andrónico Rodríguez, que es un dirigente joven, como vicepresidente. Pero después se produce un diálogo con la parte que se encontraba en Buenos Aires, en especial con Evo Morales, que termina en un momento de tensión, pero como siempre generando una posición y una vocación rápida de poder y determinando lo que es la fórmula Luis Arce Catacora y David Choquehuanca. ¿Y por qué esto es importante? Porque otra vez el MAS y PSP vuelve a tomar como eje fundamental de su binomio ese vínculo entre el campo y la ciudad. Tienes a Luis Arce, una persona proveniente de las clases medias, y tienes a David Choquehuanca, proveniente de una población a las afueras de La Paz, cerca del lago Titicaca, y que termina confluyendo y dando otra vez esa visión del MAS como un partido nacional. Entonces, en ese sentido, tenemos como primer punto esa rápida rearticulación del MAS que permite generar ese desenvolvimiento que después va a determinar en todo lo que viene después. Algo que tampoco podemos quedar, y como segundo punto que me gustaría tocar, es el tema del IPCP un poco más, pero ahondando en alguna cuestión que me gusta mucho, que es una definición que tiene el autor Hervedo Alto, que habla del MAS IPCP como una federación de organizaciones sociales. Esto permite una composición tanto de organizaciones sindicales, organizaciones sociales, organizaciones indígenas, movimientos sociales, sindicatos, que confluyen todo en un aparato que permite ese diálogo directo con el campo y la ciudad. ¿Por qué? Porque no solo están organizaciones vinculadas al campo, sino que también a la ciudad, ya que el IPCP permite un diálogo con otras organizaciones que se van dando en las ciudades. Pueden ser las juntas vecinales, pueden ser las centrales obreras regionales y demás, que permiten al final esa posibilidad del MAS de expandirse. Y eso tiene que ver con la importancia de ser un partido nacional. Y a eso me gustaría ahondar en este segundo punto. El MAS y PSP es un partido nacional, cosa que no lo tienen otros actores políticos en el sistema boliviano. Cuando tú ves las elecciones desde el 2005 en adelante, tú ves que el MAS y PSP cada vez va ganando mayor relevancia en los 9 departamentos que tiene Bolivia. A un comienzo el MAS y PSP se encontraba mayormente centrado en el occidente, pero que después poco a poco con el paso de la gestión fue encontrando el ingreso a departamentos como Pando, en el norte boliviano, el departamento de Beni, en el departamento de Santa Cruz. Es más, si uno ahora ve los resultados de las últimas elecciones, que ya están casi al 95% en el cómputo oficial, estamos hablando que el MAS obtuvo la victoria en 6 de los 9 departamentos. Eso se debe a que esa territorialidad que tiene el MAS IPCP, esa estructura nacional que tiene el MAS IPCP, le permite generar una campaña electoral tanto en las ciudades como en los pueblos más alejados que puedas tener. Si uno ve la campaña electoral de Luis Arce y David Choquehuanca, estuvo mezclada con visitas a distintos sectores. Puede ser desde una visita a la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, como una visita a un pueblo minero en la localidad de Oruro, o una visita a un pueblo amazónico en el departamento de Pando. Eso no lo han hecho los demás partidos. Es más, la campaña de Carlos Mesa, por ejemplo, fue una campaña bastante citadina y centrada en las redes sociales, cosa que el MAS y PSP, al tener esta territorialidad, le permitió generar un discurso que fue cada vez ganando más presencia. Y esto, bueno, vinculado también a otra cuestión que me parece interesante tocarle a tercera, que tiene que ver directamente con la derecha boliviana, digamos. Esto se debe a que hay una derecha que ha sido y que ha demostrado durante los últimos 15 años la incapacidad de construir un proyecto alternativo. Estamos hablando de una derecha que, obtenida la victoria con el golpe de Estado y el ingreso de Yanine Áñez, no tomó una alternativa o no buscó promover una alternativa diferente, sino que trató de retomar viejas cuestiones que estaban vinculadas a un Estado previo a la llegada de Evo Morales. Es más, mucho del discurso, mucho de la forma en la que se trató de estigmatizar a toda la gestión del MAS y PSP
estuvo vinculada a cuestiones históricas de Bolivia. El tema racial estuvo muy vinculado en los discursos de distintas autoridades, otra vez profundizando esa dicotomía campo-ciudad, como la ciudad como la fuente de razón y de la gente formada, inteligente, mientras que el campo son las personas ignorantes, que son como ovejas del movimiento socialismo. Pero esa cuestión fue generando una rearticulación en el otro lado, porque fue tan violenta la reacción del gobierno de facto que terminó nucleando a muchos sectores de la sociedad boliviana por el espanto y por la mala gestión que hizo Yanine Áñez. Y no solo en lo político, porque bueno, cuando uno habla del gobierno de facto, en la idea era un gobierno que tenía que convocar elecciones y pacificar el país. No hizo ninguna de las dos cuestiones. Entonces, eso fue generando distintas situaciones, tanto vinculadas a la estigmatización social, al uso de las fuerzas militares, policiales, y también fue avanzando a otra cuestión que fue lo económico. La gestión de Yanine Áñez fue muy mala en lo económico, generó distintos cambios en el modelo aplicado por el MAS, que terminó, bueno, provocando que si hoy vemos los números, Bolivia en este año va a tener una caída del PBI de un 11%. Estamos hablando de una de las caídas más grandes de Bolivia desde la hiperinflación en la década de los 80. Eso también es otro de los factores que van explicando por qué el MAS obtuvo una victoria y por qué tan contundente, porque vemos que del otro lado no hubo una cuestión vinculada a una alternativa, y no solo fue vinculado al gobierno de Yanine Áñez, sino que estamos hablando también de los demás actores. Uno tuvo en este sentido a dos actores claves en las elecciones, por un lado Carlos Mesa y por el otro lado Luis Fernando Camacho. Los dos, a su manera, tuvieron un discurso bastante antimacista. La derecha, con el golpe, lo que hizo fue tratar de aniquilar al movimiento al socialismo y terminó en ese sentido cerrándose en un 30%, en ese 30% que nunca votó por el MAS, que nunca lo va a hacer, pero se olvidó que hay otra parte de la población que sí estaba un poco preocupada por estos cambios tan bruscos que volvían a esa sociedad que era para unos pocos, para un 30%, y que la demás quedaba marginada. Eso se ve muy, muy fuerte por cómo el discurso del gobierno y de los demás empezó a cuestionar los logros que se fueron dando en el modelo económico del MAS. Es más, si uno se centra en el discurso tanto de Carlos Mesa como de Luis Fernando Camacho, uno va a escuchar, va a entender que estas figuras todo el tiempo hablan de que los 14 años fueron una gran mentira, un despilfarro, un mal manejo del Estado, cuando si uno ve las elecciones del MAS y PSP desde el 2005 hasta incluso el 2019, el MAS nunca bajó del 40%. Entonces tú tienes a una sociedad que en un punto aprueba esas cuestiones, pero la derecha en ese sentido fue víctima de un relato que fue construyendo. Y en ese sentido, ese proyecto tuvo una nostalgia de pasado. Es más, hay un autor que se llama Jorge Richter, que es un analista boliviano. Él señala que este proyecto que se dio en estos últimos 11 meses lo define así como un proyecto político de carácter regresivo, restaurador de una lógica política de los años 90 y que buscaba eliminar muchas de las garantías y derechos que se habían obtenido con la Constitución del 2009, con la nueva Constitución. Y él habla de una lógica de un Estado noventista. ¿En qué sentido? Que es una lógica que busca todo el tiempo discriminar o segregar al movimiento popular, sacarlo de la toma de decisiones, por lo cual era otra vez una nostalgia de ese grupo de personas que habían comandado anteriormente Bolivia. En ese sentido podemos hablar tanto de la oligarquía cruceña, el empresariado paceño y la vieja partidocracia tradicional boliviana. Pero esto, claro, al ser una propuesta de pasado, terminó generando un rechazo en muchas partes de la sociedad boliviana. Es más, los resultados lo hablan muy claro. El MAS y PSP obtuvo en esta elección más votos que en cualquier otra. Obviamente por el porcentaje de la población
el porcentaje es menor que lo que sacó en 2014, por ejemplo, pero estamos hablando que el MAS sacó aproximadamente más de 3.200.000 votos, superando la elección del 2014 cuando obtuvo 3.100.000 aproximadamente. En ese sentido, hablas de una derecha que no tuvo esa capacidad de entender la realidad boliviana. Y algo que quiero ir y que me parece interesante tocar es este tema de la economía y por qué la economía jugó tan fuerte en la elección. Hay una frase que está en el texto de García Linera, que está en la materia, si no me equivoco, es de Derrotas y Victorias. Él habla algo interesante, que el proceso de cambio creó una matriz explicativa y organizativa del mundo. Estado plurinacional, igualdad de naciones y pueblos indígenas, y economía plural exitosa con liderazgo del Estado. Eso es lo que determina el horizonte político boliviano, cosa que ni en el año de gestión de Yanine Áñez, ni en los 2 años anteriores, posteriores a la victoria en el referéndum, la derecha pudo cambiar esto. Es más, si uno ve lo que está pasando ahora en Bolivia y el triunfo de Luis Arce, está un poco vinculado a eso, que esos parámetros interpretativos de los que habla Linera todavía siguen siendo vigentes en el campo boliviano, y por lo cual terminan dando una sensación o una vinculación al MAS con la estabilidad, con el desarrollo y con el crecimiento, por lo cual empiezas a partir de toda esta cuestión ver un partido político que ha construido un sentido común y que ese sentido común se ha visto acompañado por la sociedad. Entonces, en estas cuestiones que les explicaba, podríamos entender un poco la victoria de este pasado 18 de octubre. Y bueno, como la primera pregunta sería esa. No sé si alguna duda, consulta, o si no pasamos a la otra, como digan ustedes. Damián. Seguro tendremos muchas consultas, porque la verdad es que a partir de tus elementos queda un montón de cosas por profundizar. Quería simplemente mencionar que está Mario Toer. Mario, bienvenido. No sé si tenés ganas de hacer una primera intervención con respecto a las elecciones del domingo. Está con dificultades con, no sé si dice que no, o es... El micrófono, creo. El micrófono creo que es el problema. Bueno, ahí está. Ahora sí, Mario. No, digo que entré un poco tarde porque anduve a las vueltas con todas las letritas y numeritos. Al final sí, me faltaba el código, la clave, lo conseguí. Así que los primeros 15 minutos... Se los perdiste. Bueno. Supongo que serán bastante... me sigo escuchando. Bueno, yo abriría con 2 preguntas. Me parece muy interesante lo que mencionabas, bueno, varias cosas. Por un lado, que la estrategia del MAS, por lo menos a partir de los 2-3 meses del golpe, ya fue directamente una estrategia electoral, ¿no? O al menos así se veía. O sea, hubo una confianza en que el pueblo iba a acompañar, pero también de lograr llevar al gobierno de facto una elección que además después fuera reconocida. Ahí me parece que bueno, que sería interesante. Me imagino que habrá habido tensiones en relación a cómo posicionarse tanto frente a la elección como, o sea, frente al gobierno como frente a la elección, si hubo estas discusiones. Y lo segundo me parecía interesante, vos decías, bueno, es recuperar la idea del campo y la ciudad, ¿no? Y que ahí hubo tensiones que también son interesantes. Pero cambiando el binomio, ¿no? Si antes Evo era la cabeza, la ruralidad, digamos, y Álvaro quizás hacía el cruce hacia lo urbano, ahora lo urbano permanece en la fórmula frente a lo rural. Esto tiene que ver con una mirada sobre, digamos, los sectores a conquistar por el MAS después de tantos años de gobierno, y que la figura de Arce era una mirada económica, y bueno, y sobre lo que vos mencionaste de las dificultades económicas que se preveían y que efectivamente fueron ciertas, y por lo tanto Arce aparecía como esa estabilidad, ¿no? Cosa que toda sociedad necesita, o
también tiene que ver con que el propio crecimiento de la economía boliviana en todos estos años cambió un poco la configuración de la sociedad boliviana. O sea, hubo más sectores urbanos, o sectores rurales que se volvieron urbanos, sectores populares que se volvieron medios, porque, no sé, me parece que nuestra mirada es un poco estática, quizás desde acá, en relación a Bolivia, como si no hubiera pasado todos los gobiernos de Evo Morales, que tienen que haber cambiado necesariamente la propia composición de la sociedad boliviana. Digo, ahí ha habido una redistribución del ingreso impresionante, ha habido movilidad social. Entonces, también, quizás no necesariamente está vinculado a la fórmula, pero sí un análisis tuyo de cómo ha cambiado la sociedad boliviana a partir de estos años del MAS, ¿no? Ese sería mi... Respecto a la primera cuestión que decías que era interesante, las discusiones internas del MAS y cómo el MAS trabajó esta cuestión, sí, posterior al golpe hubo muchas discusiones internas. Una primera fue la división entre lo que quedó de la bancada del MAS en el Congreso, porque el MAS sigue teniendo los 2/3 en el Congreso, y por un lado la otra pata de la movilización social, en ese sentido el IPCP y las organizaciones sociales. Al principio hubo mucha tensión por cómo la bancada del MAS en el Congreso permitió al gobierno de facto, bueno, generar algunas condiciones para poder reencauzarlo por la vía institucional, siendo cuestionada por otros actores de la vía de los movimientos sociales. Esta cuestión, con el paso del tiempo, bueno, durante muchos ampliados, reuniones dentro del MAS y PCP, fue encontrando un punto de encuentro, en el sentido de que tanto el Congreso empezó a tomar un mayor protagonismo, empezó el Poder Legislativo a generar un poco de contrapeso al gobierno de facto, y por el otro lado el MAS empezó a rearticularse tanto desde la movilización social. Hay un caso que es bastante interesante porque en Bolivia se habían postergado las elecciones, y esas elecciones se ven postergadas por una decisión unilateral del Tribunal Supremo Electoral. Y esa decisión lo que genera es que el tribunal se tomaba la decisión por sí solo como entidad del Estado de poder modificar cuando guste, cuando la primera modificación se da por vía legislativa, por el Congreso que tiene control más IPCP. En ese sentido, se genera en el mes de julio-agosto una gran movilización en todo el país, que genera la mayor cantidad de bloqueos en accesos a ciudades y a ciudades intermedias, que no se registraba desde el 2002-2003 con la salida de Gonzalo Sánchez de Lozada. Esa movilización del MAS termina forzando al gobierno de facto y al Tribunal Supremo Electoral a que se promueva una ley que garantice la elección y que esa ley no pueda ser modificada, que no haya otra fecha de elecciones, y esa fecha termina siendo el 18 de octubre. En ese sentido, confluyen, por un lado, el poder legislativo controlado por el MAS y la movilización social, sin decir que eso fue una situación que confluyó de manera normal. Hubo muchas tensiones en esas fechas, pero al final terminaron desembocando a esa fecha de elecciones y llevaron al MAS otra vez unificado de cara a eso. Muy por el contrario, por cómo actúa la derecha, que siempre llega dispersa a las elecciones. En ese sentido hay un punto muy interesante de cómo actúa el MAS y cómo actúan los demás actores. Y vinculado a lo otro, al tema de la sociedad boliviana. Bueno, la sociedad boliviana ha sido totalmente modificada por el crecimiento económico, por la expansión del consumo. Un poco Stefanoni habla de eso en el texto que está en la materia, que habla de cómo ese ingreso económico proveniente de los recursos de las exportaciones, de los precios altos de las materias primas, se inyectan en una economía que genera esa democratización del consumo y que genera un ascenso social de muchos actores. Es más, muchas ciudades van tomando mayor peso. Por ejemplo, si uno ve La Paz, el Alto termina siendo en un punto más relevante económicamente que en la misma ciudad de La Paz. En ese sentido empiezan a modificarse muchas cuestiones de la sociedad boliviana. Lo mismo pasa con ciudades intermedias en Cochabamba, en Santa Cruz, con otras localidades. En ese sentido, esa modificación de la sociedad
termina siendo producto del MAS y PSP, pero a la vez también genera una dificultad para el MAS y PSP de cara a lo que viene, porque si uno ve el último periodo del gobierno de Evo Morales, existen muchas tensiones, como dice Linda, tensiones creativas vinculadas a ese crecimiento, porque empieza a haber una población que ya no es la misma población del 2003, esa población organizada bajo una lógica comunitaria, sino que es una lógica más ciudadana, más urbana y a la vez un poco menos comunitaria, por el cual distintos actores florecen y terminan no siendo interpelados por un discurso que podía haber tenido Evo durante 2014 y 2019, en especial de 2016 en adelante. En este caso sí, Arce pudo lograr, y también, bueno, por los aprendizajes mismos del MAS respecto a todo ese proceso y como el MAS también ha tenido una campaña electoral un poco diferente a las anteriores, también con un uso de redes sociales, con una frescura que capaz no tuvo en 2019 y que esto también permitió acercarse a distintos sectores que miraban con reojo, pero ante la gestión de Yanine Áñez, la poca propuesta por parte de Carlos Mesa, por la radicalidad de Luis Fernando Camacho, terminan optando por Arce también, que es un actor que se planteaba como el único que podía dar propuestas y que también tenía en su currículum, digamos, que haber logrado algo en el país muy por diferente con Carlos Mesa, que al final terminó siendo un presidente que renunció y esas cuestiones también fueron jugando en el tema electoral. Muy bien. Bueno, abrimos la ronda, a quien guste. Yo quería hacer un par de preguntas también. Yo tengo una sola. Dale, mande. Nada, te quería pedir, Fernando, quizá una visión más a futuro sobre, digamos, este sector conservador, sobre esta derecha, porque de alguna forma la conclusión que saco a partir de tu intervención es que, no sé, son brutos, están divididos, tienen este nostalgismo regresivo, pero me sigue rebotando en la cabeza que hicieron un golpe de Estado y de alguna forma pudieron movilizar a fuerzas políticas bastante poderosas para poder tomar el poder. Entonces, de alguna forma, preguntarte cómo se proyecta o cómo crees que se proyectaría el nuevo gobierno asumir frente a, bueno, sectores que, no sé, me da la impresión de que perdieron la batalla, pero van a querer seguir dando pelea. Y tienes razón. Hay que diferenciar también en dos cuestiones vinculadas a la derecha. Están los políticos vinculados a los partidos, bueno, no a partidos, porque ya no hay muchos partidos históricos de la derecha, pero sí líderes como Carlos Mesa, Samuel Doria Medina, un empresario conocido en Bolivia, el expresidente Jorge Tuto Quiroga, que han demostrado estar un poco por detrás de un sector de la sociedad que se movilizó a partir del 2016 por el intento de repostulación de Evo Morales. En esa diferencia sí se puede ver que el MAS en esos años, entre 2016 y 2019, sí perdió un poco la disputa en la calle. ¿Por qué? Porque la repostulación de Evo generó unificar a un sector de la sociedad que se fue ampliando bajo una consigna del respeto a los resultados del referéndum y que también fue generando algunas cuestiones vinculadas a la libertad o a una democracia entendida de manera más de alternancia de poder y en contra de la figura de Evo Morales. Ese proceso tuvo todo su recorrido durante 2016, 2017, 2018, 2019, que terminó en lo que fue el golpe de Estado, pero que tuvo la limitación de no proponer más allá de eso. Es como que tanto ese movimiento que fue grande, que movió a muchos sectores de la sociedad, desde colegios médicos, desde estudiantes de universidades públicas, puedes tener los comités cívicos de los demás departamentos que han logrado una movilización, pero que ahora se encuentran un poco descolocados porque, claro, el discurso era, si no está Evo Morales, digamos, es todo en torno a la figura de Evo Morales, pero no como una proposición de otro proyecto alternativo. Y en ese sentido, ese movimiento queda
diferenciado con la élite política boliviana, tanto Carlos Mesa, porque tampoco ellos pudieron, mediante los mecanismos que tenían, generar un consenso de a qué cuestiones apuntar o qué cuestiones poder generar. Entonces hay una cuestión que tienes a una derecha que va a seguir estando, porque tienes a Santa Cruz, que es el principal departamento, eso hay que tener en cuenta. Me refiero en el tema económico, por lo cual habrá que ver cómo se comporta Santa Cruz en esta gestión de Luis Arce Catacora, porque Santa Cruz, bueno, es el principal departamento económico del país y habrá que ver cómo es la relación que tendrá con el Estado, y eso también va a marcar un poco todo lo que venga, y si Santa Cruz decide radicalizarse nuevamente o si vuelve a un periodo como fue entre 2009 y 2014, ya de un mayor diálogo con el gobierno de Evo Morales y que permitió a ese crecimiento económico, y también lo que llamaba Stefanoni, si me equivoco, como la despolarización de la sociedad. Así que eso es algo que quedará por ver, y veremos cómo se va encaminando esa cuestión. No sé quién quería hacer 2 preguntas. Es su momento. Yo quería hacer un par de preguntas. También, igual un poco con la línea que preguntó Andrés, como que tenía la misma sensación con respecto a la derecha de Bolivia. De todas maneras, me resulta que es bastante como, si se quiere, nuevo el sistema de partidos boliviano. El sistema de partidos, como que los partidos políticos en Bolivia quizás no, como que empezaron a tener más relevancia o importancia como se debía recién ahora, en los 2000. Pero lo de la derecha me parece también súper interesante porque también me genera la misma sensación de que no están del todo organizados. La izquierda como supo capitalizar todo bien, pero lo que más como curiosidad también me llama es como que no puedo evitar ver de que fue todo demasiado lindo lo del domingo, porque nada, como que Janine aceptó todo re bien, como que nadie opuso resistencia, me llama un poco la atención, y que también como que yo había entendido que el derrocamiento a Evo fue por como una especie de hartazgo de la indefinida reelección, pero a su vez era sabido de que Arce era su candidato y aún así sacó un montonazo de votos y con bastante distancia ¿cómo se llama?, de Mesa. Entonces como que me da la sensación de que igual no hubo como una asociación, o sea, como que el problema en realidad era Evo, la figura de Evo, y esa era la mayor molestia, y aún así todo el MAS sigue con un montón de poder. Como que no pasó, como así decirlo, acá con Scioli y Cristina, como el sentir de que era una eterna consolidación bueno, a Cristina acá, pero Evo allá. Eso por un lado. Y quería preguntar, ¿cómo es la figura de la clase media en Bolivia? Si tiene alguna especie de peso relevante en el juego político, o si realmente también apoyan al MAS, por más de que sea un socialismo, o también es un sector de la sociedad que lo absorbería quizás la derecha. Ahí un poco, una parte me quedaba de tu pregunta de los partidos políticos. Los partidos políticos tradicionales bolivianos sufrieron una crisis con la salida de Gonzalo Sánchez Lozada del 2003 y el auge del MAS y PSP. Tanto los 3 partidos emblemáticos de ese entonces, el ADN, la Acción Democrática Nacional, el Movimiento Nacionalista Revolucionario y el Movimiento de Izquierda Revolucionaria, quedaron afectados por esa crisis del modelo neoliberal y de la democracia pactada. En ese sentido, después del 2013, esos partidos quedaron reducidos en posibilidades,
y a partir de ese entonces el único partido que se posicionó a nivel nacional fue el MAS-PSP, mientras que la derecha boliviana en cada elección fue con distintos partidos o coaliciones de partidos regionales, ya no con un partido que tenga presencia en los 9 departamentos y que tenga una duración más allá de las elecciones. En ese sentido, vemos que, por ejemplo, en la última elección, si vos ves a Luis Fernando Camacho, es un partido que emerge de Santa Cruz, de pequeñas siglas, y que es sumamente regional, y que como mucho traspasa los departamentos de Beni y Upando. Por otro lado tienes a Carlos Mesa, que generó una coalición con Comunidad Ciudadana, que nucleó a diferentes partidos, pero que no son partidos históricos de Bolivia, o en el caso del partido con el cual empezó, que es una sigla de izquierda, es histórica, pero que no tuvo relevancia en los años políticos, era solo una sigla. Entonces ves esa cuestión. Y ahora pasando un poco a la consulta de la clase media, bueno, hay una clase media tradicional en Bolivia, que tiene sus particularidades también de acuerdo a cada departamento, sobre todo en las ciudades principales del eje troncal. Ahí te encuentras con una clase media un poco más numerosa, como sea en La Paz, en Santa Cruz con una variante regional que, por ejemplo, no lo tiene La Paz, y por el otro tienes una pequeña clase media en los demás departamentos, que no es numerosa en cantidad, porque son departamentos con poca población, pero que se han visto modificadas por el ascenso económico que generó el MAS, porque eso permitió el ascenso de nuevas clases medias, un poco ya vinculadas con una cuestión más indígena, y que eso fue confluyendo a una modificación de varias cuestiones. Tienes una clase media, como lo dice también García Linera, más vinculada a lo tradicional, a los valores de la república, y tiene media indígena, tiene una característica diferente, que es como un mestizaje, pero donde tiene una preponderancia lo indígena, pero no es un indígena que busca retomar lo que pasó en el pasado, digamos, sino que busca, y eso lo señala también Stefanoni en los textos que están en la materia, y usando una frase de una socióloga boliviana, Silvia Rivera, de que hay como un mestizaje que es muy diverso y que siempre tiende a mirar más hacia adelante. Y en eso lo vas a ver durante la gestión del gobierno, que las cuestiones que se fueron dando en políticas públicas, el teleférico o el satélite de Tupac Katari, son una mezcla entre ambas cuestiones de modernidad, y también mezcla en los nombres vinculados al pasado, y también lo tienes con las construcciones de los choles, por ejemplo, esa nueva burguesía que llaman algunos burguesía alteña y demás, que no tiene la idea de recuperar la totalidad de lo que fue el pasado aymara, sino que es una mezcla constante, y eso genera una mixtura bastante interesante de esa clase media. Yo tengo una pregunta. Tenía varias, pero las fueron respondiendo, así que me ahorraron las preguntas. Bueno, primero que nada, me parece súper interesante este encuentro. Me quedé pensando en muchas cosas, pero con este tema de la polarización, yo leía tu nota, Fernando, la que escribiste, la de las cartas del progresismo en Sudamérica, puede ser que se llamaba así. Sí. Y hablabas del tema de la polarización y hacías como un paralelismo con Cristina, o sea, entre Evo y Cristina, y después con Alberto y Arce. Y esto, ¿no? Como el tema de la polarización, o sea, yo lo que entiendo a grandes rasgos de tu argumento era que el progresismo en nuestra América, y particularmente en Argentina y en Bolivia, está optando por opciones menos radicalizadas, por así decirlo, por liderazgos menos radicalizados, y que respondieran menos a esa polarización social que los que eran como Cristina y Evo. Pero bueno, yo me pregunto hasta qué punto eso funciona como para cortar con la polarización, porque vemos que los medios de comunicación fogonean un montón, que el lawfare continúa, esté quien esté como cabeza de dicho proyecto político, ¿no? Alberto como más como una figura de centro, y
y esto que decimos de la nueva fórmula del MAS, invirtiendo esto de ciudad-campo. O sea, yo me pregunto eso por un lado, como cómo quedaría el tema de la polarización, o qué esperamos, qué expectativas tenemos en cuanto a eso, y también sobre el tema de los medios de comunicación en Bolivia. Porque en tu nota creo que vos mencionabas al Grupo Clarín, bueno, como un ejemplo de la persecución política a Cristina, y qué rol están cumpliendo. Primero, qué rol cumplieron antes del golpe, luego del golpe, y ahora qué pensás qué rol pensás que van a cumplir ahora. Perfecto. Respecto, bueno, al tema de la polarización, si uno mira lo electoral, sí fue ganancia, tanto me pongo un poco a pensar en el caso argentino como en el caso boliviano. Ahora, bueno, está el siguiente reto, que es la gobernabilidad y toda la totalidad del periodo y ver cómo esa polarización puede o no ir en aumento o ir en retroceso. En el caso boliviano, el resultado electoral ha sido contundente, que deja al MAS mejor parado de lo que muchos pensaban. En ese sentido, los grupos que estaban radicalizados van a seguir radicalizados, pero van a estar un poco ya no con la misma fuerza simbólica que tuvieron en 2019, porque ahora existen todavía algunos grupos que están en contra de los resultados electorales, pero denunciando un nuevo fraude, que fueron víctimas de otro fraude. Más se encuentra el Comité Cívico de Santa Cruz y algunos otros grupos de choque que se han ido gestando durante el golpe de Estado, pero la diferencia es que ya los actores políticos los han reconocido, distintos países de la región, y quedan un poco relegados en un costado, y creo que habrá que ver cómo el MAS también, al momento de ingresar, empieza a generar consenso con otros actores, en este caso Carlos Mesa, ¿no? Para poder ya inhabilitar a algunos grupos radicales que se van dando y que son los que más han forzado la polarización. Ahora, respecto a los medios de comunicación en Bolivia, eh, es una cuestión bastante compleja, porque en Bolivia, bueno, existen muy pocos medios si vos quieres tener una visión progresista de las cuestiones. Yo creo que ahí sí fue una gran deuda del MAS en su gestión. Creo que, por un lado, el manejo de los medios públicos no ha sido el mejor, no ha generado un impacto muy fuerte en la sociedad boliviana, digamos, no ha habido un contenido nuevo que se haya generado, y por lo cual hay ese vacío de información en Bolivia, y que se vio muy claro con el golpe de Estado y este último año, en especial por distintos medios que están vinculados a intereses regionales o vinculados a otros intereses económicos que terminan marcando una agenda que llevan al MAS. Pero bueno, si uno se pone a pensar también con el resultado electoral, hay una derrota importante de esos sectores, porque han buscado durante todo el año instaurar distintas cuestiones vinculadas desde el fraude electoral, que ellos llamaron, el tema de la revolución de las pititas, que fue toda la movilización ciudadana que ellos que hicieron generar como símbolo, el tema de las denuncias de corrupción, de sedición y demás, todas las cuestiones que fueron generando en contra del MAS y otras figuras importantes, terminaron, bueno, con el resultado electoral. Creo que la crisis y otras cuestiones fueron más importantes al momento de decidir de la gente, y significa que esos medios tienen por ahora una menor influencia. Eso no significa que se repita así en otras elecciones. Tendrá que ver el MAS y todos los actores vinculados a la progresista, de ver cómo dar una mejor solución a estos temas, porque la información y la emergencia de nuevos medios en Bolivia son muy escasos. Creo que, si te digo un caso exitoso, puede ser la radio Causachuncoca, no sé si alguna vez escucharon, es una radio que pertenece al trópico boliviano, pero que se volvió muy escuchada en los sectores rurales, y que ha trabajado muy bien en el tema de las redes sociales y demás. Es una de las páginas de Facebook con más seguidores en Bolivia, y que fue un poco un contrapeso que se pudo dar información en algunas cuestiones vinculadas a denuncia de corrupción y demás. Pero así son escasos casos que vas a encontrar en Bolivia. Ahí Andrés puso en el chat algo que yo también quería saber, y aprovecho. Pero preguntaba por los militares y la policía. O sea, ¿cómo es el papel de las Fuerzas Armadas ahí en Bolivia?
Bueno, digamos, va a ser también interesante como, bueno, ya la policía, en base a algunas declaraciones de algunas autoridades, han dado a entender de que ellos celebran la recuperación de la democracia o la normalización democrática. Obviamente va a haber una revisión de muchos comandantes, autoridades que han desempeñado funciones en ese último tiempo. Creo que eso es una deuda pendiente. Es más, todavía queda la investigación que se está ahora empezando a movilizar respecto a lo que pasó en las masacres de Sencate y Sacaba. Hay algunos actores, tanto de la policía como de los militares, que han trabajado muy cercanos con el actual ministro de Gobierno, Arturo Murillo, uno de los hombres más fuertes de Yanine Áñez, y que es una de las personas más intransigentes y más violentas, que también están vinculados a otros casos de corrupción. Yo creo que va a haber una renovación fuerte dentro de la policía y de los militares. Y bueno, ahí también habrá que ver las decisiones que tomará el presidente entrante respecto a una o no reforma en ambas instituciones para evitar que en próximas situaciones puedan haber otra vez comportamientos similares como los del 2019. Pero como se dice, digamos, hay todavía una necesidad de recuperar la institucionalidad de muchos actores en Bolivia que se han visto totalmente desprestigiados por todo lo que pasó a partir de noviembre de 2019. Perdona, ¿se escucha? Sí, Cristian. Sí. Yo quería hacer dos preguntas. Una es sobre la derecha y su representación electoral. ¿Por qué fueron dos candidatos, Mesa y Camacho? Camacho entiendo que es por una cuestión regional, pero ¿por qué la división regional fue lo suficientemente fuerte para no poder llevar adelante una candidatura unificada en contra del MAS? Si hay intereses económicos o es una cuestión de regional, cultural que influye ahí. Y la otra pregunta es si, más relacionado a lo histórico, ¿cuál es la importancia que tiene Víctor Paz Estenssoro hoy en día? Porque en muchos países ha habido figuras populistas que tienen cierta reivindicación. En nuestro caso sería el peronismo, y el kirchnerismo pudo ser parte de eso. ¿Cómo se ve la figura de Paz Estenssoro hoy en día para el MAS, y si hay alguna reivindicación de él, o si hay algún uso de su figura, o la figura de Evo Morales marca realmente un antes y un después en lo que es el clivaje boliviano? Perfecto, Cristian. Respecto a la primera pregunta, la división de la derecha, esto tiene que ver con cuestiones sí vinculadas a lo regional. No hay proyectos en común, no hay una unidad programática por parte de la derecha. Hay algo que también una herencia muy fuerte de lo que tiene que ver con la democracia pactada que se gestó entre 1985 y 2003, que hay como que hay una necesidad de ocupar espacios en el Congreso, porque esos espacios de Congreso te permiten tener permanencia durante 5 años en el gobierno, y que muchas fuerzas no están dispuestas a relegar esa cuestión. Hay una necesidad de tener una participación para poder tener supervivencia política. Eso se ve en distintos actores. Por ejemplo, si uno se pone a pensar ahora en la candidatura de Luis Fernando Camacho, ahí juegan las dos cuestiones. Uno, la necesidad de tener en el Congreso diputados y senadores que representen a Santa Cruz, a una parte de Santa Cruz. Y dos, tienes a una cuestión regional vinculada a eso, porque también existe una rivalidad o una necesidad por parte de Santa Cruz de cada vez tener más preponderancia en la cuestión nacional, que ver que su liderazgo económico se pueda traducir en liderazgo político.
Esto todavía no está generado porque también Santa Cruz tiene una cuestión regional que no termina de convencer a los otros departamentos. Es más, existe desconfianza por parte de otros departamentos respecto a lo que puede hacer Santa Cruz, porque mientras más se radicaliza Santa Cruz, menos votos tienen sus candidatos en los departamentos. Eso es una cuestión interesante, porque si uno ve la elección de Luis Fernando Camacho, el candidato en Santa Cruz, él sacó 45%. 45% en el segundo distrito electoral más importante que le da poder local. Pero ves que el mismo candidato sacó 0,7 en La Paz, 0,3 en Oruro y no pasó tampoco el 1% en Cochabamba. Entonces hablas de un candidato que está totalmente en un tema departamental y que tendrá que modificar algunas cuestiones. Eso es muy interesante. Hay una entrevista a Fernando Mayorga en la revista Política Latinoamericana, que depende del grupo, donde él un poco habla de Santa Cruz. Se las recomendaría leerla, donde él habla un poco de ese problema de la derecha y también vinculado a Santa Cruz sobre las dificultades de tener una proyección nacional. Hasta ahora la derecha no es capaz de, como él dice, de generar demandas agregadas que nucleen a toda una sociedad, como si lo hizo el MAS en su momento, para poder arrastrar votos en todos los departamentos. Y respecto a Víctor Paz Estenssoro. Bueno, ahora Víctor Paz Estenssoro no es una figura relevante para la coyuntura política boliviana, tampoco hay actores políticos que lo traigan al presente para poder, a partir de eso, buscar algunas cuestiones. Creo que su figura quedó un poco bastante estigmatizada por lo que pasó en su gobierno, en su último gobierno, y también con el decreto que él lanzó, el famoso decreto 21060, que marcó el inicio del neoliberalismo en Bolivia. Creo que hay pocos actores, sobre todo jóvenes, que hablan de la figura de Víctor Paz. Es una figura que ha quedado en los libros de la historia y que hasta ahora no genera una modificación. Es más, el MAS y PCP nunca habla del MNR o de otros actores. Es más, hace un retroceso un poco más hasta las figuras de Tupac Katari. Es más, la línea histórica es mucho más anterior en ese sentido. Mario. Sí, se me escucha, ¿no? Bueno. Un par de temas yo quería ver como reflexión, ¿no? Por ahí. Fernando puede agregar algo. Un tema es el que yo llamo siempre colinas y llanuras, y el otro tema que es el marco regional internacional. Sobre colinas y llanuras, es decir, lugares donde hacerse fuerte y lugares que uno puede ceder para, como dice Deng Xiaoping en China, digamos, es decir, todo el que pueda enriquecerse lo haga sin molestarlo y sin que nos moleste. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos en esas colinas los resortes claros. En el reportaje que está en la publicación última de Crisis, es a Álvaro García Linera, él dice algo así como que para un gobierno progresista es fundamental que la conducción, la iniciativa no lo tenga el mundo de los intereses económicos, sino que el gobierno tenga recursos y resortes como para hacerse cargo del mando en plano de lo que es la situación económica. Y que sí, está bien. Dicho así, digamos, uno va a estar de acuerdo. Él inclusive habla de, no se trata de controlar más del 50% de los resortes económicos, sería algo así como entre el 30 y el 50. Hace una especie de reflexión. Y uno puede pensar que eso es lo que paulatinamente, y subrayo la palabra, el gobierno y la economía manejada por el que acaba de hacerse elegir, ha sido electo, mejor dicho, presidente de la República, fue avanzando, y yo no tengo exactamente el diseño de las colinas, pero habrá ido avanzando también en el control de ciertos resortes de la economía que le hacen pisar firme.
Por supuesto, lo estructural, digamos, cómo está dada la economía, digamos, en un país, pero no es lo mismo tener gas o litio que tener soja, digamos, por el hecho de quién es el propietario histórico de los recursos y todo lo demás. Y el drama de la Argentina ha sido ese, digamos, inclusive los errores, como el famoso error de la ley esta, la 125, donde no se pudo diferenciar entre los grandes productores y los productores menores, fue uno de los debes, digamos, de la experiencia histórica del tiempo del kirchnerismo. A pesar de todo, las facetas estuvieron asociadas a ese proceso. Porque, evidentemente, construir una especie de control, entre comillas, de más del 30% no es poco. Máxima en un país donde la riqueza agropecuaria es decisiva y está en manos definitivamente privadas. Entonces, ¿cómo hacerlo? ¿Cómo uno traslada lo que puede haber sido, lo que uno puede aprender de ese transcurrir en Bolivia, del gobierno de la economía durante todas esas 3 lustros casi, para generar una gravitación que inclusive llega a que Santa Cruz, por un periodo que en los años los enumeró recién Fernando, digamos, hizo que transara o se supeditara o se subordinara al manejo nacional de la economía con todas sus particularidades y siguiendo con sus propios negocios, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los recursos, los mecanismos? Porque uno puede pensar, bueno, aquí se quiso tener desde Vicentín, poder tener un testigo de todos los tejes y manejos que es la exportación de granos. Bueno, ahí fue la reacción global cuando se vio que ese riesgo podía ser terrible para toda la especulación que existe en torno a la exportación agrícola, digamos, como hubo ese alineamiento en defensa de la propiedad privada, ¿no? Pero bueno, ahora también existe la posibilidad de que uno pueda montar en paralelo, con ayuda de algún país grande, importante y amigo, algún emprendimiento que pueda servir de testigo en el negocio de la exportación agrícola. Entonces ahí hay una especie de signo de pregunta en relación a cómo armar las colinas, es decir, cómo entrar en una realidad como la nuestra, aprendiendo quizá de lo que del emprendimiento, de toda la experiencia boliviana. Bueno, la cría de chanchos, bueno, son negocios, ¿sí?, que pueden sumar, pero me parece que es bastante clave y además está asociado a aspectos de la práctica social que involucran a los emprendedores, a las pymes, al mundo ese de la economía un poco más rastrero, no en la palabra, digamos, para estigmatizar la actividad, pero sí para ponerla bien cerca del suelo. Entonces, ese manejo, ¿cómo se hace? ¿Cómo se puede llegar a tener una gravitación y tener una presencia de colina que en el plano de la economía permita que ceder el espacio a que se reproduzcan otros sectores, pero sin capacidad de complotar fácilmente y ponerle condiciones al gobierno nacional, que es lo que García Linera dice que hay que tratar de impedir. Para impedirlo hay que tener una colina más o menos con algunos algunos metros de altura. Va. Ese es un tema. No sé si fui claro lo suficiente, espero que sí. El otro es el contexto internacional. Bueno, por suerte esto ya es una cosa que está más clara. El propio
Alberto ha dicho que hay que retomar la UNASUR y la importancia que tiene. Ahora, bueno, ahora somos dos, en realidad somos 13, digamos, porque México también cuenta, aunque esté más lejos. Pero ya uno puede empezar a pensar, ¿sí?, que con esos tres, más las situaciones inestables de Chile y Ecuador que pueden venir para acá, no, ya es otro mundo. ¿Sí? Sí, claro, Brasil sigue siendo bolsonarista, pero bueno, pero eso ya empezamos a generar otro contexto en un momento en que, bueno, Estados Unidos tiene que definir su rumbo en pocos días, pero que el contexto internacional ha cambiado. ¿Sí? Es decir, Bolivia ha tenido la fuerza y la significación de decir, bueno, ya no son en una punta Argentina, en otra punta México, sino que ahí en el medio, en el corazón, Bolivia dijo de vuelta, acá estamos, y alguien se puede hablar de UNASUR sin ponerse sonrojado. Eso es bastante decir, y creo que es decisivo, como sabemos, decisivo para tener proyección en la región, de ahora en más, y esperar, digamos, que la situación pueda definirse favorablemente en Ecuador, en Chile, y que Brasil pueda también acumular fuerzas en el mejor de las propuestas y el mejor de los sentidos. Bueno, dos temas. Nada. Sí. Perfecto, Mario. Dos temas bastante importantes, sobre todo el de la economía también es un tema que ha sido como una de los principales caballitos de batalla de la gestión de Morales, y bueno, que estuvo encabezada por Luis Arce. En ese sentido, claro, creo que la nacionalización de los hidrocarburos le dio al Estado boliviano toda esa capacidad que no tenía anteriormente. Bolivia, digamos, entre sus principales ingresos se encuentra siempre primero la venta de gas, tanto Argentina como Brasil. Después está el tema de la producción de agricultura, bueno, agroindustrial vinculada al oriente boliviano, y después tienes también el tema de la minería. En ese sentido, tienes varios actores que terminan siendo parte de los ingresos económicos, y que en ese sentido el Estado tiene la participación en dos de esos, tanto en la minería como en el tema de los hidrocarburos. Es más, el Estado en el tema de los hidrocarburos maneja con yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos buena parte de los ingresos que se manejan y que se reciben en base a eso. Eso también le ha dado al Estado una mayor posibilidad de usar esos recursos y dinamizar. Creo que a diferencia capaz de otros países, la economía boliviana no está tan transnacionalizada como podría ser en Argentina. Creo que el tema de la soberanía alimentaria, la producción de alimentos, son unas cuestiones también bastante interesantes en Bolivia, porque eso se genera dentro del mercado boliviano y no estás tan sujeto a otras cuestiones que generan también una cierta posibilidad de una inflación baja y demás cuestiones. También, bueno, Bolivia ahora tendrá un contexto diferente también al que tuvo en la gestión de Evo Morales. La mayor parte del gobierno de Evo sí los precios fueron medianamente buenos, esta vez una economía más en caída. Habrá que ver de recuperar rápidamente el tema de la demanda. Es más, creo que Arce toda la campaña vinculó a esa cuestión de salvar la demanda, que se encuentra muy baja. Bolivia tuvo una caída de un 11% de la economía, es un dato bastante estrepitoso, bastante contundente, y que en ese sentido tendrán que tomar medidas bastante rápidas para poder obtener esos recursos y otra vez volver a tener al Estado. Porque si uno ve también lo que pasó durante este año, también uno entiende el golpe de Estado y lo demás. Hubo muchos actores económicos que se vieron beneficiados del mismo. Es más, si uno ve los tres ministros de gobierno de economía de Yanine Áñez, los tres provenían de Santa Cruz. Es más, los tres provenían directamente del riñón del modelo cruceño. En ese sentido hay muchas medidas vinculadas a favorecer a empresarios, el tema de forzar también una devaluación, que por ahora no quedó solo en intenciones,
Y de igual manera, el tema del ingreso de transgénicos y otra de la agenda que tenía Santa Cruz para poder ampliar el poderío de su economía a nivel nacional y tener más peso. Porque en la entrevista que vos citabas, la de Álvaro García Linera en Crisis, él señalaba que uno de los datos importantes es que cada vez con el avance del gobierno de Evo Morales, el sector agroindustrial tuvo menos peso. Eso generó que no tenga la misma incidencia que en otros momentos. Entonces habrá que ver ahora con estas modificaciones y estos cambios cómo se va rearticulando el mapa de la economía boliviana y si el Estado otra vez va a poder tener ese control de algunas cuestiones que permitan marcar las líneas para no afectar al modelo que se intentaba aplicar y que fue obviamente modificado en algunas cuestiones por la gestión de Áñez. Y respecto a la política exterior, bueno, sí, eso, el ingreso de Bolivia ahora va a generar un pequeño equilibrio para la región, va a sacar a Argentina de ese estado de aislamiento que tenía y va a poder también generar, yo creo, un impacto, habrá que ver en Ecuador si eso se puede traducir en algún tema electoral y si la misma realidad boliviana, no digo que se repite en Ecuador, pero sí que hay algunas similitudes puedan encontrar en Arauz esa persona similar a la de Arce para poder reencauzar el tema ecuatoriano. Después, en lo regional, bueno, también Arce vinculó la necesidad de retomar UNASUR. Es más, lo dijo que sin UNASUR, si hubiera UNASUR no hubiera pasado lo que pasó en Bolivia, porque hay que recordar el papel de UNASUR en 2008, cuando pasó la crisis de la media luna, que fue uno de los actores para poder destrabar esa polarización. Así que yo creo que la hoja de ruta irá en eso, en mejorar la CELAC, en mejorar la UNASUR, y bueno, habrá que ver cómo están los demás organismos regionales, tanto Mercosur. Bolivia todavía no termina de ingresar al Mercosur, falta la aprobación, si no me equivoco, del Congreso brasileño, y bueno, será eso y cómo se va generando la situación regional. Pero siempre Bolivia ha sido bastante pragmática en ese sentido en la gestión de Morales, ha tenido un diálogo con casi todos los actores, pero habrá que ver ahora, después del golpe, cómo quedan las relaciones, sobre todo con otros actores como Brasil, que Brasil ha sido muy decisivo en lo que pasó en Bolivia. Es más, cuando se determinó la asunción de Yanine Áñez, el embajador brasileño estaba junto al de Estados Unidos y otros actores de la derecha boliviana. Es más, hubo una renegociación respecto al contrato del gas en la gestión de Áñez que favorecía en este caso a Brasil y atentaba al Estado boliviano. Fueron varias cuestiones vinculadas a Brasil y habrá que ver cómo será la relación, porque bueno, tanto Brasil como Argentina son los principales socios estratégicos bolivianos de Bolivia, así que es un tema que veremos si hay una cuestión pragmática de la política exterior de Arce. Bueno, muy bueno, Fernando. Vamos a ahora pasar a la segunda parte, quizás para vincularlo también con la próxima clase, que es el giro a la izquierda, obviamente el giro a la izquierda, con lo cual vamos a ir hacia atrás, una cosa extraña, en vez de haber empezado de atrás para adelante, pero bueno, la elección merecía necesariamente este primer momento. Entonces, a repasar un poco la llegada al poder del MAS y, bueno, sus principales instrumentos y sus principales medidas políticas, cómo fue la constitución del MAS, hacer un poco de historia política sobre este periodo, también sus cuentas que quizás quedaron por transformar o bueno, errores que haya cometido. Y yo quería iniciar este repaso con algo que me parece surge de tu mirada, ¿no? Nosotros obviamente tendemos a todo utilizar el foco o los prismas argentinos y los trasladamos inmediatamente al resto de los países, entonces para nosotros Evo Morales y el MAS es una transición directa del kirchnerismo y Cristina. Pero me pareció que en varios momentos vos no hacías esta, que uno podría hacer rápidamente, no, Cristina organizó, Cristina esto, sino que lo ponías a Evo como un actor importante, sin duda, en donde había otros actores en la constitución del MAS, y de hecho, bueno, no hay un movimiento evista, bueno,
moralista, vamos a decir, ¿no? Como si hay un kirchnerismo, sino que vos remarcás muy fuerte la figura del MAS y sobre todo la figura del instrumento. Entonces, bueno, quizás iniciando a partir de si esta mirada es correcta, o sea, si hay diferencias fuertes entre el peronismo, el kirchnerismo y el MAS, ir reconstituyendo un poco la historia desde la llegada del poder o antes, desde donde quieras iniciar. Pero bueno, recuperando esa historia y sobre todo permitiéndonos algunos elementos de análisis para entender la realidad boliviana más estructural, quizás no, aunque obviamente muchas de las cosas las fuiste diciendo en esta reflexión sobre las elecciones, pero bueno, de la política boliviana más estructural que nos permita también sacar esos vicios, ¿no? O sea, cuando vamos a hablar de Bolivia, obviamente tenemos cosas comunes, obviamente tenemos problemas, y nosotros lo decíamos al principio de la materia, ejes comunes, la periferia, la subordinación y demás, pero Bolivia tiene sus rasgos característicos, que algunos los mencionaste, pero me parece interesante recuperar esta dinámica. Entonces, bueno, pensando en estos factores, ¿no? ¿Qué no debemos hacer al mirar Bolivia desde la mirada argentina? ¿Qué rol ocupa Evo en la constitución del MAS y qué rol ocupa el MAS más allá de Evo para hacer esta discriminación con el kirchnerismo? Y bueno, y después sí, si te parece, un breve raconto de los gobiernos de Evo con sus luces y sus sombras. Sí, bastante interesante la pregunta. Son varias cuestiones. Respecto, bueno, creo que eso lo señalé varias veces, que el MAS no es el típico partido político. Creo que eso hay que tener en cuenta. La composición del MAS, sobre todo del IPCP, es bastante clave en las decisiones y en la presencia que le da esa territorialidad y también ese contacto directo con la parte rural. Es más, no solo en el IPCP vincula una visión indigenista, sino que también hay una visión campesina, hay una visión de diferentes sectores. No solo hay una misma visión, digamos, el MAS no es una taza de leche, hay muchos actores, pero que siempre confluyen en base a una agenda y a ciertos intereses que después se van demostrando en el gobierno y en sus gestiones. En lo que refiere a Evo, bueno, Evo Morales es y va a seguir siendo el principal líder del MAS IPCP. El exilio sí ha afectado un poco a la imagen de Evo por cómo fue la salida traumática del MAS en el pasado mes de noviembre, pero hay un desgaste de la figura de Evo Morales más vinculado a las clases medias y a otros actores que fueron más críticos con él que las mismas bases. Yo creo que la relación con las bases fue mejorando con el contacto que fue teniendo Evo Morales. Es más, Evo Morales también fue un actor clave, un poco en este sentido más distanciado, pero sí que estuvo en la organización del MAS y PCP para poder realizar la campaña electoral. Si uno ve la agenda que tenía Evo en Buenos Aires, incluía reuniones con las principales organizaciones sociales que conforman el MAS y también con las pequeñas que podría ser un distrito de la ciudad del Alto, del barrio más alejado, hablando con actores de Cochabamba, hablando con actores de Tarija. Ese liderazgo no se ha perdido, sino que ha permitido ahora cohesionar. Ahora habrá que ver también cómo se genera esta relación en un próximo gobierno, cómo será la figura de Evo en el próximo gobierno, porque creo que también pasa un poco como pasa en Argentina, que siempre hay mucha gente que va a esperar más la palabra de Cristina que del mismo presidente. Yo creo que en Bolivia también va a haber una situación similar, pero creo que va a haber una, un- una, una complementación entre figuras. Creo que el MAS, algo que le pasó y que lo señalaba anteriormente, fue en esas luces y sombras, la pérdida de la calle a partir de 2016 y esa pasada a la defensiva, una estrategia defensiva que terminó con muchos problemas entre 2016 a partir de la derrota del referéndum
distintos conflictos con colegios médicos, comités cívicos, se sacó un código civil que se terminó abrogando por la presión de la gente, también anteriormente la carretera del TICNIC, que fueron generando distintos fragmentamientos y de rechazo que terminaron dando forma a ese movimiento del 21F y que terminó afectando al MAS y disputándole la presidencia. Es más, cuando pasó el golpe de Estado, estos actores se encontraban mucho más movilizados que el mismo MAS y PSP, que también se encontró tomado sorpresa por todo lo que fue pasando y cómo se fue decantando la situación. En ese sentido, creo que puede ser como una carta de beneficio la presencia de Morales coordinando esa movilización popular, coordinando a ese IPSP, coordinando a todas las organizaciones sociales para que el gobierno en lo que viene pueda tener una gestión como la tiene Arce y Choquehuanca y también que tenga que retome esa movilización popular y que sea como lo que señalaba Lindera en muchas ocasiones, tenerla tanto el Congreso, el Ejecutivo y la calle, y poder a partir de eso llevar adelante un gobierno que no va a ser fácil por la situación económica y que también habrá que ver, como decía anteriormente, los actores más radicales podrán tener. Y respecto a cómo fue el gobierno, creo que es interesante el artículo de Stefanoni, también de Moira Suazo. Ellos dividen etapas, sobre todo Stefanoni, que habla de un 2006 y un 2009 como la primera etapa del MAS, esa primera etapa en la cual el MAS enfrenta a un sector radical como fue la élite cruceña, una etapa polarizada, una etapa que el MAS fue gobierno, pero no con mayoría, sino que el MAS en ese sentido fue minoría en Senado y tuvo distintas complicaciones respecto a eso y tuvo que negociar varias cuestiones. Después vino un periodo entre 2009 y 2014, que ya con la aplicación de la Constitución esto permitió al MAS tener mucha mayor holgura, además sumado a sus 2/3 en el Congreso para poder marcar una agenda y que esa agenda permitió una despolarización por el éxito económico también que estaba en el momento y que en ese sentido confluían tanto nuevos actores cercanos al MAS, como también fue la presencia del MAS en Santa Cruz en esa época. Es más, Evo Morales inauguraba las ferias de la Expo Cruz, la principal feria de la élite cruceña, que se generó un acercamiento y que se dio por ese crecimiento económico y que no había experimentado el país en otra época. Y que también uno puede ver que en ese sentido el MAS, como uno de sus beneficios, ha sido bastante pragmático en el manejo de la economía. No, el relato nunca ha superado el accionar económico. Creo que han ido bastante parejos y se ha visto demostrado. Es más, también si uno ve el voto actual, el MAS en muchas ciudades ha retomado el apoyo y se ha convertido en esa fuerza porque ha permitido un poco esa situación y creo que Arce señala eso, esa imagen de un MAS pragmático, un MAS que maneja bien la economía y que es algo bastante interesante, como señalan también Stefanoni y Suazo, que el MAS rompe con ese estigma histórico de la izquierda boliviana, porque la última experiencia de la izquierda boliviana, que fue la UDP, terminó con un proceso hiperinflacionario, con una crisis económica aguda y una dispersión de la izquierda, que en palabras de Suazo termina siendo una de las situaciones que provocan la llegada del MAS, porque durante el régimen, durante el modelo neoliberal, no se genera ningún actor de izquierda. Es más, el movimiento de izquierda revolucionario, que era el partido de nombre, termina siendo parte de esa coalición de gobiernos y termina abriendo un espacio para que el MAS y los distintos actores vayan tomando cada vez más peso en esa realidad y en su composición. Es más, Suazo señala otros factores que están bastante interesantes para tocar. Uno tiene que ver con la emergencia, claro, ya politizada de ese clivaje campo-ciudad, que el MAS termina siendo ese partido que representa al sector del campo y que termina generando como ese ascenso de la figura de Evo, porque representaba a esa cuestión. Después, bueno, ya lo que señalaba anteriormente, la crisis de ese modelo económico neoliberal, y bueno, y la deuda social que tuvo todo ese modelo con Bolivia, es un modelo que
tuvo índices económicos bajos y que el aumento de la situación de pobreza y desigualdad fue bastante grande. Eso también acompañado de la crisis de la representatividad de los partidos políticos que hablaba anteriormente, cuando termina de explotar ese modelo, se termina erosionando todos los partidos importantes de esa época y termina, bueno, generando también una mayor relevancia el MAS y el PSP como ese partido capaz de dar una respuesta a esa crisis. Es más, es interesante porque el MAS termina siendo en 2005 y ahora como ese partido que puede solucionar esa crisis. Es bastante interesante cómo el MAS va sumando, como ese partido de la estabilidad, ese partido del orden entendido como de generar un gobierno que permita las capacidades mínimas de estabilidad para poder desarrollarse. Y creo que esas son una de las cuestiones que fueron generando ese ingreso del MAS al poder. Y como decía anteriormente, el primer periodo se encuentra en esa disputa, que el MAS termina ganando. El MAS es bastante interesante porque el MAS termina después generando la situación para la aprobación de una nueva constitución que obviamente siempre no ha estado exenta de conflictos. Es más, la situación fue bastante complicada, que el MAS también terminó cediendo en algunas cuestiones, en ese pragmatismo que también a veces caracteriza al MAS, bajando la cantidad de circunscripciones indígenas, por ejemplo, que al principio se barajaban como más, generando algunas cuestiones vinculadas a la economía y algunas otras cuestiones vinculadas a lo social, para generar ese consenso que terminó después en la aprobación por una mayoría bastante amplia de la Constitución y también de las victorias de Evo Morales en el referéndum revocatorio en 2008, en la elección de 2009, y que permitió ya lo que les decía, ese periodo de crecimiento y de diálogo con otros actores que anteriormente rechazaban al MAS. Y después ese periodo tiene, no sé, no diría un fin, porque el crecimiento económico se da hasta la salida del MAS, pero sí se genera una brecha entre actores y a partir de 2016 empiezan a gestarse estos movimientos que les señalaba anteriormente y esa resistencia en torno a la figura de Evo Morales, y empieza una especie de desgaste del MAS y PSP por la insistencia de la repostulación y termina priorizándose otras cuestiones del debate político más vinculadas a temas vinculados a lo ético, vinculado también al tema de la democracia entendida como alternancia, al tema de la libertad frente al tirano, a la tiranía, y que terminan generando un caldo de cultivo que termina con lo que pasa en 2019, con una elección bastante polarizada y que meses previos también se encuentra no exenta de conflictos. Se dan muchas marchas, cabildos que llaman ya a desconocer las elecciones, se genera los incendios en la Chiquitanía, que cobran una relevancia inusitada debido a la importancia electoral. Es más, se generan movimientos de medio ambiente, activistas de izquierda, de derecha, que empiezan a cuestionar el modelo de Evo Morales que se tomó a partir de 2019, y se genera también un descontento con algunos sectores de la sociedad y van generando ese desgaste que termina al MAS desmovilizado y un poco envejecido, a diferencia de lo que pasó en la última elección. Y eso también explica eh, todos esos años, desde 2016 hasta 2019, un MAS que pierde esa disputa en la calle, como decía anteriormente, y que ocasiona un retroceso en la figura de Evo Morales y también de Álvaro García Linera. Muy bien, buenísimo, Fernando. Bueno, tenemos tiempo para otras rondas de preguntas, si surgen. Intervenciones. Bueno, ya que nadie dice nada, creo que estamos, en la exposición de recién tocamos algunos de los temas más sensibles con los que nos encontramos cuando analizamos a los movimientos populares latinoamericanos en general, que es de alguna forma esta tensión que hay entre generar un liderazgo fuerte que pueda imponerse en la coyuntura y al mismo tiempo institucionalizar y de alguna forma
hacer la delegación y la construcción de alguna forma estructuras sociales y políticas que puedan sostener eso en el tiempo para cuando o el liderazgo fuerte termine, ya sea por defunción, por desgaste político. Nada, básicamente era pedirte una reflexión en ese sentido, más abstracta, si querés. Perfecto. En ese sentido, creo que hay, en el texto de Zuazo ella es bastante crítica de la gestión del MAS y también de la figura de Evo Morales. Ella habla cómo se va generando la figura del caudillo, ella lo señala así, vinculado a que cuando el MAS empieza a convertirse cada vez ya no solo en un partido rural, sino en un partido urbano, empieza a generarse un vacío respecto a que la organización del MAS en el campo es mucho mejor que la organización del MAS en la ciudad. Ese vacío genera que empiezan a acceder distintos actores, lo señala ella, que terminan siendo invitados directos de la figura de Evo Morales o personas cercanas a partidos políticos, otros partidos políticos o demás, que terminan generando una situación de un mayor control y una mayor toma de decisión por parte de Evo Morales en la conducción del MAS, y que esa toma de decisiones y esa constante preponderancia de Evo termina generando un desgaste del mismo instrumento político del MAS y PSTP, porque muchas figuras que terminan ingresando al gobierno terminan siendo cuestionadas por el instrumento político y se generan pugnas respecto a la idea de los invitados, se dice en Bolivia, a las personas que empiezan a ocupar espacios de poder. Yo creo que no toda esta lectura es correcta. Creo que ha habido personas que sí han generado una situación y que tampoco ha habido una tensión en el cual el instrumento político se ha debilitado y ha habido una constante hegemonía de Evo Morales. Creo que ha habido también una relación directa. Es más, el gobierno ha tenido muchas figuras provenientes del instrumento político en cargos de poder. Creo que a veces hay sí una dependencia del liderazgo, pero también entendido como que Evo aparece como esa figura que pudo fusionar en un momento y cohesionar esas cuestiones que no podían hacer otros liderazgos. Creo que ahora, bueno, el MAS, después de mucho tiempo, creo que obtiene esa idea que muchos actores querían, que el MAS pueda conseguir una victoria electoral sin la presencia de Evo Morales en la boleta electoral. Y en ese sentido creo que se termina comprobando que el instrumento político, como puede decir autores como Moira Suárez u otros, estaban totalmente desgastados y que el liderazgo de Evo Morales había erosionado todo y había dado fin a lo que era el gobierno de los movimientos sociales. Creo que se rompe esa cuestión porque el MAS nunca dejó de estructurarse, es más, el MAS estuvo siempre en constante movilización con sus luces y sombras, pero que ahora permiten esta victoria de Luis Arce y que en números es mucho mayoritaria comparado a otros momentos a otras elecciones. Pues me refiero a la cantidad de votos y creo que eso es bastante simbólico y rompe un poco también esa cuestión al liderazgo hegemónico, hasta casi suicida, como decían algunos analistas respecto a la figura de Evo Morales. Bueno, no sé, Mario. Una pregunta. Ah, sí. Sí, en este caso, ¿no? Para lo que se viene ahora, ¿puede haber conflictos dentro de la coalición, o mejor dicho, del partido? Como, bueno, acá me gusta compararlo con Argentina, con las tensiones que se observan quizás entre el ala más kirchnerista y el ala que responde al presidente, y allá es posible que haya tensiones entre un ala que responda a Arce, más moderada, y un ala un poco más radical que responda a Evo, y que cuánta puja, no, cuánto poder tendría la opinión de Evo ahí, cuánto incidiría, o si el hecho de no estar en la fórmula, como acá pasa con Cristina, haría que pueda gobernar de manera más tranquila Arce.
Bueno, yo creo que esta cuestión no es del todo similar a lo que es Argentina. Creo que capaz la coalición de Argentina es un poco más amplia en lo que tiene que ver con el MAS. ¿A qué me refiero? Que en esta elección, por ejemplo, el MAS no es que el MAS se fue fragmentando entre elección y elección. No nunca hubo a la izquierda del MAS otros actores, como me refiero en el caso de Argentina con la candidatura de Massa, por ejemplo, que era como una vertiente del peronismo que podía restar votos. En el caso boliviano no pasó eso. A la izquierda del MAS no hubo otro actor, sino que todo se fue dando para el lado de la derecha. En ese sentido, lo que pasa ahora es una rearticulación dentro de las bases, pero que no genera una coalición con actores que se vean ido y demás. Serán algunas figuras que se fueron de mala manera, pero que no representan votos o organizaciones fuertes. En ese sentido, el MAS no ha terminado de romperse después del golpe, no ha pasado eso, por lo cual creo que esa situación no se va a dar de la misma manera que se da en Argentina. Ahora, respecto al liderazgo de Evo, sí, seguro habrán personas que buscarán en Arce un liderazgo similar al de Evo, pero también habrá que ver cómo se combina esa cuestión. Yo creo que ahora en Bolivia mucha gente, o mejor dicho, muchos medios de comunicación empiezan ya a levantar la figura de Arce para decir que es el nuevo Lenín Moreno, para que sea el que deje atrás a Evo Morales. Creo que no va a pasar eso. Arce es una persona que viene muy cercana, es más, fue un ministro de Evo durante 12 años y los otros dos, bueno, durante 13, el año que no estuvo fue por enfermedad. Una persona bastante cercana y creo que van a poder en ese sentido confluir. Seguro Evo estará menos en la tarima para que también Arce pueda posicionarse, pero también como decía anteriormente, con la posibilidad de que Evo Morales pueda organizar al movimiento y este movimiento esté siempre disputando la calle, y creo que eso va a ser esencial para un gobierno del MAS. ¿Puedo agregar una cosita en esa línea? Sí, Mario. No, también ahí es interesante lo de Álvaro García Linera, también en ese reportaje último, donde él dice que él no tiene ninguna pretensión de ocupar un liderazgo ostensible, digamos, de primera línea, y que él tiene una vocación. Es verdad, de hecho, cuando lo fui a ver allá a la vicepresidencia, él tenía esa preocupación y la planteaba y quería ver qué tipo de asociaciones se podían hacer para desarrollarla, ¿no? Que es la formación de cuadros, ¿no? Él tiene siempre esa idea de que él puede aportar a lo que sería, digamos, una circulación de ideas, de estudio y de reflexión, y dedicarse a eso, ¿no? Porque nos decía, que estaba también Federico ahí, que lo que más se registraba en el día a día era que faltaba la persona formada para ubicarse en el lugar ese que estaba siendo requerido, ¿no? Entonces, esa diferencia, esa necesidad que la administración de la cosa pública, digamos, tan extendida, demanda, bueno, la formación de cuadros tanto para la administración estatal como para el liderazgo del movimiento político, con esos dos pies que él siempre resalta, es una tarea que está pendiente. Yo creo que tanto el propio Evo como Álvaro van a tener bastante que hacer. Y tienen claro, digamos. Es algo interesante porque el golpe de Estado generó como un despertar dentro de las organizaciones sociales, y más, afloraron muchos liderazgos jóvenes en distintas regiones, muchos también pasaron a ser candidatos, otros no, pero hay como una nueva generación que se está gestando. En ese sentido creo que la figura de Linera y de Evo Morales puede ser bastante interesante para consolidar esas cuestiones. Es más, en Bolivia también se va a disputar en 4 meses las elecciones subnacionales y de gobernación y alcaldía. Eso también va a ser otra cuestión para ver la última repartija del tema del Estado y también ver cómo el MAS enfrenta esa cuestión,
con un más renovado y con liderazgos que pueden generar bastante buen futuro, como Andrónico Rodríguez, es una persona que tiene un arrastre bastante importante. Tienes también a Adriana Salvatierra, que fue la presidenta del Senado. Tienes a Eva Copa, que fue la que asumió el Congreso en el golpe de Estado y que ahora también se va gestando como una figura interesante. Y bueno, el MAS tendrá, como dices tú, Mario, un gobierno difícil por la situación, pero sabiendo que tienes a dos líderes por fuera que pueden organizar todo eso, es bueno para lo difícil que se viene. Bueno, con esta reflexión final, creo que Andrónico leí que es politólogo, ¿es cierto esto? Sí, es licenciado en Ciencia Política de la Universidad San Simón. Bueno, le vamos a poner unas fichas entonces, Andrónico, Mm. por corporativismo Claro. disciplinar. Bueno, muchísimas gracias, Fernando, la verdad, un lujo haberte escuchado y justo tener la posibilidad de tener este análisis, también con esta alegría, ¿no? Porque quizás lo hubiéramos tenido, pero en otro contexto hubiera sido muy difícil. Difícil. Pero por suerte las cosas han sido así, por suerte, por decisión política, por organización social. Así que bueno, hemos podido tener este momento. Y bueno, vernos entonces el lunes que viene ya para trabajar el tema del giro a la izquierda con el texto de Ludolfo Paramio y Ramírez Gallegos. ¿Sí? Entonces eso vamos a hacer el lunes. También ahí vamos a tener seguramente, bueno, los resultados del referéndum en Chile. Así que es probable que para el jueves estemos quizás, vaya uno a saber, quizás organizando alguna cosa también en esta idea más de diálogos que estamos intentando darle a los jueves en relación al tema chileno. Así que bueno, volviendo a agradecer mucho a Fernando y a todos y todas por su participación. Gracias, Damián. Nos despedimos. Muchísimas gracias, Fer. Quería decir algo, con tu permiso, Damián. Nosotros en el equipo nuestro que hicieron los viernes, bueno, teniéndolo a Fer acá hoy jueves, decidimos sumarnos acá a la experiencia. Entonces, yo les diría que por algunas mínimas cuestiones de 5 o 10 minutos que tienen que ver con nuestra propia organicidad como equipo, nos quedemos 5 o 10 minutos los que formamos el equipo, a ver cuántos somos y cómo seguimos. Con permiso de todos ustedes.